Bienvenidos a un nuevo vídeo del garaje de Imalex, el canal donde te contamos anécdotas, historias y curiosidades del mundo del motor. Hoy vamos a conocer los inicios de la marca histórica Dodge. Y sí, este era su logotipo original, la creación de dos hermanos apasionados de la mecánica y el mundo del motor. ¡Comenzamos! El origen de la firma automovilística Dodge se remonta al 25 de octubre de 1864, fecha de nacimiento de John Francis Dodge. Su inseparable hermano Horace Elgin llegó al mundo el 17 de mayo de 1868, 4 años después. Cuando tuvieron una edad suficiente, los dos hermanos comenzaron a trabajar en el negocio familiar, ligado a la mecánica de precisión en maquinaria agrícola, motores, engranajes, mecanografía y otros mecanismos. En el año 1897 fabricaron su primera bicicleta, que incorporaba un sistema patentado de rodamiento de bolas creado por ellos. En el año 1900 se establecieron en Detroit, cuna del automovilismo estadounidense, con un pequeño taller mecánico en el edificio Boydell y con solamente 12 empleados. La empresa de los hermanos Dodge suministró motores y transmisiones a Ransom Eli Olds, quien produjo el primer coche de bajo coste fabricado en serie en Estados Unidos, el Corvette Dash. Poco a poco, los Dodge se convirtieron en uno de los proveedores más importantes de la industria del automóvil de la época. Cuando Henry Ford logró fundar la Ford Motor Company en el año 1903, contrató a los hermanos Dodge para que le fabricasen en exclusiva 650 chasis, motores, cajas de cambio y ejes. Los hermanos se convirtieron en accionistas de la nueva compañía. Durante un tiempo, los Dodge fueron los principales proveedores de Ford, pero Henry quería ser más independiente para bajar el precio de sus automóviles. El negocio fue floreciendo y acabaron estableciéndose en Hamtramck, en Michigan, en el año 1910. Sin embargo, las diferencias que existían entre Henry Ford y los hermanos Dodge provocaron la salida de estos de la empresa, de la que John Dodge había sido director y vicepresidente. A partir del año 1914, Ford y los Dodge siguieron caminos separados. Fue entonces cuando nació la Dodge Brothers Motor Car Company, con un capital de $5 millones y la ambición de hacer mejores coches que Ford. A finales del año 1914, los hermanos Dodge presentaron su primer automóvil completo, con varios adelantos técnicos y más avanzado que el Ford Model T, pero con un precio levemente superior, $785 de la época, evidentemente. Toda la carrocería era de acero, tenía transmisión por engranajes, un motor más potente que entregaba 35 caballos que el Ford T, arranque eléctrico, mejor suspensión, parabrisas y tacómetro. Popularmente, el Dodge Brothers Model 3035 de 1914 fue conocido como Old Betsy. Un año después, en 1915, primer año completo de fabricación, se vendieron 45.000 unidades del Model 3035 Touring Car, un éxito absolutamente inmediato que incluso captó el interés del ejército estadounidense. Al Touring Car se le unió el modelo Roadster de 2 plazas, con un precio muy razonable. En esa época la plantilla ya ascendía a nada más y nada menos que 7.000 empleados. Los hermanos habían hecho fortuna con los dividendos de Ford y con todo lo que ganaron con los contratos de suministro. Habían invertido solo $10.000 en la compañía Ford en el año 1903, pero en 1919 Henry Ford recompró su parte, el 10% de Ford Motor Company, por $25 millones, a los que había que sumarle 5,4 millones en dividendos y 1,7 millones en beneficio, que en aquella época esto era una auténtica fortuna. La espiral de éxitos continuaba en aumento, con una producción de 70.000 coches en 1916, 124.000 al año siguiente y 145.000 en 1920. La compañía Dodge tenía ya 20.000 empleados en plantilla y era el cuarto fabricante de todo Estados Unidos. Pero aquel año fue fatídico a causa de la pandemia de la gripe.
John Dodge murió de una neumonía el 14 de enero de 1920 en Nueva York, tras asistir a una feria de automoción. Su hermano Horace no consiguió recuperarse de la pérdida de su hermano mayor y falleció de cirrosis el mismo año, el día 10 de diciembre. Sus descendientes no pudieron mantener la pujanza de la compañía y con la aprobación de las dos viudas, el responsable de la fábrica, Frederick Haynes, ejerció de consejero delegado hasta 1925, año en el que se alcanzó un pico de producción de 200.000 unidades. Para esa época ya más de 1 millón de turismos Dodge circulaban por las carreteras de Estados Unidos, pero Ford y Chevrolet ya estaban muy por delante. Entonces fue en ese momento cuando la familia decidió vender la empresa al banco de inversión Dillon, Read & Company por la suma de nada más y nada menos que 146 millones de dólares, siendo en su momento la transacción en efectivo más grande de toda la historia. Aunque se mantuvo durante 3 años más, fue vendida a Walter Chrysler en julio de 1928, justo antes o un año antes del estallido de la Gran Depresión. Desde entonces la marca Dodge ha formado parte indisoluble del grupo Chrysler. A partir de aquí, para adaptarse mejor a la gama del grupo Chrysler, junto con Plymouth de precio bajo y DeSoto de precio medio, la gama de Dodge para principios de 1930 se redujo a un grupo básico de 2 líneas y 13 modelos, en comparación a las 3 líneas y 19 modelos que tenían poco más de un año antes. Los precios empezaban justo por encima de los de DeSoto, pero eran algo inferiores a los de Chrysler de gama alta, en una pequeña recreación del concepto de marketing Step Up de General Motors. Mientras que los coches Plymouth se vendían en los concesionarios de Chrysler, los vehículos de la marca Dodge se vendían como una alternativa más económica a DeSoto. Chrysler fue también muy prolífica en la producción de material bélico, especialmente entre los años 1942 y 1945. Dodge en particular era muy conocida tanto por los ciudadanos de a pie como por los soldados por sus resistentes camiones ligeros de especificaciones militares y también sus ambulancias WC-54. Dodge América, que en teoría operaba bajo el nombre de Fargo Trucks en los contratos del gobierno de los Estados Unidos, fabricó más de 400.000 camiones para la guerra en su casi nueva planta de camiones Warren del año 1938 en Monroe, cerca de Detroit. Poco a poco la marca se fue transformando y presenta su nueva tendencia de diseño impulsada por Virgil Exner, con alerones y parabrisas curvados y tiradores empotrados. Ya en la década de los 50 los modelos Dodge empiezan a aparecer en películas y en el año 1953 se toma de Chrysler el primer motor con tecnología Hemi. Los automóviles Dodge, como sus parientes de Chrysler, son cada vez más grandes y más confortables, y están mejor motorizados, empujados por los cambios sociales y económicos también de la época. En las décadas de 1960 y 1970 aparecen modelos de nueva creación, entre los cuales destacan el primer Dodge Charger, el Dart, fabricado en España por Barreiro, el Polara, el Monaco o el Challenger. La marca Dodge y otros fabricantes entraron en una escalada de aumento de potencias y altas prestaciones que tuvo que detenerse bruscamente cuando llegó la primera crisis del petróleo en el año 1973. La industria norteamericana se vio obligada a replantearse muchos de sus conceptos, presionada también por los altos precios del combustible y la creciente presencia de fabricantes europeos y japoneses en su territorio con modelos más austeros. Y si damos un salto en el tiempo y hablamos de Dodge en la actualidad o cerca de ella, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues principalmente que tanto Dodge como la propia Chrysler se fusionaron con el grupo Fiat. Si viajamos a junio del año 2009, el fabricante de automóviles italiano Fiat se asoció con Chrysler bajo la dirección de Sergio Marchionne y con el gobierno de los Estados Unidos para formar Chrysler Group, en la que Dodge siguió estando totalmente integrado. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos proporcionó más de 6.000 millones de dólares en préstamos al 21%. Esto ha permitido a Chrysler Group fusionarse por completo con Fiat para formar FCA, Fiat Chrysler Automobiles, en el año 2014. La empresa combinada tendría su sede en Londres. El 6 de mayo de ese mismo año, FCA anunció una importante reestructuración, en la que Dodge se centraría exclusivamente en los vehículos de alto rendimiento y se posicionaría entre Chrysler, que se está desplazando hacia el segmento de vehículos convencionales, y una renovada Alfa Romeo que regresa a Norteamérica tras 20 años de ausencia.
Como parte de esta reestructuración, Dodge dejará de fabricar el Dodge Grand Caravan tras 32 años y el Dodge Avenger sin sustituto, mientras que lanzará un subcompacto deportivo por debajo del Dart en el año 2018. Aunque la división Ram Trucks seguirá siendo independiente, la división SRT, Street and Racing Technology, se ha fusionado de nuevo con Dodge. Si pasamos al año 2020, la FCA anunció que Dodge cambiará su enfoque hacia una marca de alto rendimiento que ofrecerá tres marcas principales: Charger, el Challenger y el Durango, a partir del año 2021. Tanto el Journey como el Grand Caravan se dejaron de fabricar con los modelos del año 2020. Esto es, a grandes rasgos y sin profundizar en las numerosas etapas y mercados donde ha operado esta marca, la historia de Dodge, la marca fundada por dos hermanos de Michigan apasionados por la mecánica y el mundo del motor. Mientras estaba investigando y recopilando información para hacer este vídeo, he encontrado muchos coches interesantes que podrían dar para más vídeos acerca de esta maravillosa marca. Si te gusta este vídeo, dale un like, comenta qué te pareció, quizás no sea el único vídeo hablando de Dodge. Un saludo.